Buen día, ¿cómo están? Hola, Bien, buen día. ¿Cómo le ¿qué va? tal? ¿Cómo está? Día. Vamos a esperar un minutito más, ¿sí? A ver si se agrega algún compañero, ¿qué les parece? Bien. Bueno, vamos a arrancar, si les parece. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Sí, ¿Escuchan bien? perfecto. Bueno, el tema de hoy es un tema muy importante porque desde el punto de vista, digamos, cuantitativo, hace muchos años que cada vez es más numerosa la cantidad de supuestos de responsabilidad civil o de indemnización de daños que se resuelven a partir de la aplicación de los llamados factores objetivos de responsabilidad civil. Para ubicarnos en el tema, la responsabilidad civil, digamos, o de alguna manera el derecho de daño reposa en algunos presupuestos que le son básicos, llamados presupuesto de la responsabilidad civil, que en definitiva no son otra cosa que un conjunto de requisitos que tienen que darse para que nazca el deber de responder, es decir, nazca la obligación de indemnizar o de compensar el daño. Dentro de ello, ustedes lo han visto, digamos, como parte de una teoría general del deber de responder o de la responsabilidad civil, hay uno que es particularmente rico, digamos, en cuanto al desarrollo que se puede hacer, que es el llamado factor de atribución, o factor de atribución de la responsabilidad. El factor de atribución de la responsabilidad sería un fundamento legal suficiente para que el patrimonio de una persona física o jurídica se vea obligado a indemnizar o a compensar. Es decir, el factor de atribución es concretamente el porqué del deber legal de responder. Este factor de atribución, que es el que va a justificar el desplazamiento patrimonial que genera, digamos, una condena a indemnizar, del patrimonio del condenado al patrimonio, en definitiva, del damnificado, este deber de indemnizar tiene que reposar sobre algún fundamento, y ese fundamento tiene que ser legal. Quiero aclarar que el hecho de que el fundamento sea legal no significa que la obligación de indemnizar no provenga de una estipulación contractual. El caso típico, ¿cuál es? La fianza o cualquier obligación de garantía en la cual alguien inicialmente no debe nada, no es el deudor y sin embargo, en calidad de garante, es decir, por una relación de garantía o de cobertura, tiene que salir, por ejemplo, frente al incumplimiento del deudor, tiene que salir a indemnizar, tiene que salir a compensar el daño provocado por el incumplimiento. Básicamente tiene que cumplir con la prestación principal y eventualmente con los daños e intereses por la demora. Quiere decir que
este deber de indemnizar, si bien está consagrado legalmente, digamos, puede tener una base contractual, puede tener una base convencional. Yo puedo obligarme con otros, por ejemplo, sin tener en realidad ninguna deuda. Yo puedo ser codeudor solidario de alguien que realmente es el deudor y tener una responsabilidad civil consecuente a un incumplimiento, ¿sí? De base no normativa, digamos, no legal, no de fuente legal, sino de fuente convencional. Pero en definitiva, sea convencional o legalmente, los factores de atribución, es decir, los fundamentos que van a justificar que alguien sea obligado a pagar la indemnización, para decirlo sencillamente, tienen un reconocimiento legal. Y lo interesante, digamos, en el Código de 2015, es que versus lo que pasaba en el Código de Vélez, donde reinaba aquella gran división de la responsabilidad contractual y extracontractual, en esta oportunidad, digamos, el análisis que vamos a hacer, o que podemos hacer leyendo el Código, básicamente el artículo 1757 y siguientes, es un análisis que va a ser abarcativo de todas las hipótesis de responsabilidad civil, tengan su fuente en el incumplimiento de un contrato o en el deber general de no dañar. Es decir, sean en el idioma del Código Velezano, sean nacidas de una convención del incumplimiento de una obligación de orden convencional o del incumplimiento del deber general de no dañar, digamos, como sería una responsabilidad de orden residual. Es decir, se produjo un daño injusto a otro, bueno, independientemente que tenga fuente contractual o no, hay un deber general, un deber legal que tiene recepción en el código de no dañar. Y eso ya es suficiente para que nazca la hipótesis del deber de compensar. Ahora, junto con el daño, que es el elemento central del sistema, la relación de causalidad, la antijuridicidad o ilicitud de la situación, aunque esto está bastante licuado, está el factor de atribución, es decir, para que nazca el deber de responder, no solamente se debe verificar un daño, ¿sí? Por ejemplo, si una persona sufre un daño, pero es fruto de su propia acción u omisión, el viejo 1111 del Código de Vélez, que sigue estando receptado, es decir, el autodaño, por regla no genera responsabilidad civil. O sea, no genera el deber de responder en terceros. Uno podría imaginarse supuestos excepcionales. Por ejemplo, que esta persona estuviera privada de razón, fuera un incapaz y estuviera al cuidado de una institución. Y la persona, por inadvertencia de sus cuidadores o guardadores, se suicida dentro de la clínica psiquiátrica. Entonces, ¿puede generarse una responsabilidad de la institución? Sí, pero por excepción. En principio, el autodaño no genera responsabilidad civil. Esta es la prueba cabal de que puede haber un daño en sentido material y también en sentido jurídico y puede no nacer responsabilidad civil. ¿Se comprende? Y hay muchas otras hipótesis. Entonces, básicamente al lado del daño hay otros requisitos de la responsabilidad, o sea, para que nazca el deber de responder. Uno de ellos es el factor de atribución. El factor de atribución de responsabilidad en la regulación del código es bifronte, es decir, hay dos posibilidades. Y fatalmente caemos en la responsabilidad subjetiva o en la responsabilidad objetiva, porque esto va a funcionar de la siguiente manera. Va a haber responsabilidad objetiva para el Código Civil en todo supuesto en lo cual la ley o la convención así lo dispongan. Es decir, si uno mira el 1721 dice, la atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa. ¿Me siguen? Es decir, esto va a funcionar. La responsabilidad objetiva como casos puntuales de responsabilidad. O sea, se va a utilizar el factor objetivo de responsabilidad allá donde la convención o la ley permitan su empleo y bajo determinados requisitos que vamos a ver ahora en un desarrollo. Cualquier otro supuesto de la obligación de responder o la obligación de indemnizar que no tenga sustento en un factor objetivo de atribución, tendrá que serlo en la culpa o el dolo, o sea, en la culpabilidad en sentido amplio,
en definitiva en los llamados factores subjetivos de responsabilidad civil. ¿Por qué funciona esto así? Habría que hacer un desarrollo histórico, pero en definitiva Alterini lo describió perfectamente al sistema. Es decir, la culpa o la culpabilidad, en definitiva, es la norma de clausura del sistema. Es decir, el dispositivo que entra a funcionar para justificar que alguien sea condenado a indemnizar cuando no hubo un factor objetivo de atribución. Siempre nos queda la culpa. Es decir, siempre nos queda la posibilidad de probar en términos del artículo 1724 la culpa en tanto omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de personas, tiempo y lugar. Eso siempre nos va a quedar como factor que justifique la responsabilidad civil. Ahora vamos a ver lo que entonces significa una especie de sistema de excepción. ¿Por qué? Porque es derogatorio de ese principio común según el cual si yo no tengo un factor objetivo de responsabilidad al cual echarle mano para fundamentar la responsabilidad civil o el deber de responder de una persona, siempre me queda la culpa, digamos, como piso. Una pregunta que uno podría hacerse es si al entablar una demanda de daños y perjuicios, el damnificado puede argumentar la existencia de factores objetivos de responsabilidad civil y en subsidio, es decir, si se considera que no son aplicables por una cuestión de orden técnico, como que falta algunos requisitos de operatividad de ese supuesto de responsabilidad objetiva, si uno podría plantear subsidiariamente la aplicación del artículo 1724, es decir, el planteo sería, mire, en tanto dueño o guardián de una cosa riesgosa tiene que responder del daño causado, que está en relación causal entre esa potencialidad de riesgo y el daño verificado, pero en subsidio, en cualquier caso, esa misma persona que acá figura como dueño o como guardián, si no es responsabilizado por esos términos, tiene que ser responsabilizado como autor culpable. Eso es perfectamente posible. No es incongruente ni autocontradictorio. Es un planteo en el cual yo estoy diciendo la responsabilidad de esta persona y la justificación de esa responsabilidad puede reposar en la aplicación de factores objetivos y en última instancia digo que es culpable. Porque si falla alguno de los arbitrios anteriores, siempre me queda la posibilidad del reproche culposo. ¿Se comprende cómo funciona el sistema? Es decir, primero, hay una especie de regla o sedimento, digamos, que queda siempre como último recurso, como bien dice el 1721, última parte, en ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa, y tengo antes, digamos, en un desarrollo lógico, la posibilidad siempre de recurrir a factores objetivos, en tanto la ley, fíjense que dice en ausencia de normativa, o sea, por defecto, en tanto la ley prevé la aplicación específica de un factor objetivo de responsabilidad. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora en el desarrollo. Pero ¿se comprendió esto? Esto es importante entenderlo cómo funciona. Primero, funciona como una especie de excepción y regla. O sea, de supuesto puntual y de recurso general del sistema al que puedo echar mano si no encuentro otra justificación, en este caso objetiva. Y luego un planteo basado en factores objetivos y en subsidio de eso, en factores subjetivos, no es contradictorio. ¿Correcto? O sea, por regla lo puedo hacer. Ustedes, por favor, háganme preguntas, me van diciendo, porque si no, esto es un monólogo y no, por ahí no sacamos lo bueno de la interacción. En esta oportunidad, contra lo que pasaba en el Código de Vélez, en realidad contra lo que pasaba antes del 2015, hay una definición de factor objetivo. ¿Por qué digo esto? No vamos a hacer, porque no hay tiempo tampoco, un desarrollo histórico que podríamos hacer. En Vélez el factor objetivo no existía. Lo más parecido a los factores objetivos en Vélez eran los daños causados por animales, digamos, feroces o riesgosos que no representaban una utilidad para el dueño, y esa persona entonces se entendía
que debía responder del daño causado por el animal a terceros y que había una presunción de culpa que era irrefragable. No era una presunción iuris tantum, era una presunción iure de iure y no había eximentes a mano. Esto de alguna manera era un atisbo, digamos, de lo que después podría ser una responsabilidad objetiva. Pero Vélez no la aplicó. En realidad, las fuentes de Vélez, entre muchas, básicamente el Código Napoleónico, etcétera, no tenían recepción de esta clase de soluciones. ¿Por qué? Porque estas soluciones provienen de un problema central que histórica o cronológicamente Vélez no conoció y las fuentes tampoco, que es posterior inclusive, podríamos decir, concomitante históricamente hablando con la sanción y promulgación del Código Civil de Vélez, pero por supuesto muy posterior o posterior a la época histórica de la fuente de Vélez. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva es un recurso, es una herramienta, es una respuesta del derecho, por supuesto no tan sistemática como ahora, sino aisladamente al principio, hasta luego ganar de alguna manera carta de ciudadanía en los códigos y ser solución general, frente a un problema material. ¿Cuál era? La ausencia de un autor material del daño, es decir, la ausencia de una autoría personal, de una autoría individual, de una autoría material. ¿Por qué? Porque en Vélez, cuando uno empieza a ver los supuestos de responsabilidad civil, están las calumnias, las injurias, los daños contra la integridad física de las personas, las lesiones, el homicidio. ¿Qué tienen de común todos estos supuestos de responsabilidad? Hay una autoría humana, material, que es la que causalmente es identificada como la generadora del daño, ¿o no? Mientras que en los supuestos de responsabilidad objetiva va a haber un divorcio entre la acción humana, lo vamos a ver, digamos, como un supuesto de aplicación de la responsabilidad objetiva, vamos a ver que normalmente aparece un divorcio entre la acción humana a nivel autoría material y el daño. O sea, el daño no reconoce una relación causal a nivel autoría con un obrar, acción u omisión humana, sino remotamente. Por ejemplo, estalla una caldera, hiere a 10 empleados de la fábrica y no hay una autoría humana a la cual yo causalmente le pueda adjudicar ese hecho dañoso. ¿Cuál sería la autoría humana? Ahora, si una persona entra a la misma fábrica y por odio o resentimiento con uno de los empleados lo apuñala, evidentemente hay una autoría humana inmediata, ¿sí? Entonces, el primer problema, digamos, material que tiende a resolver la responsabilidad objetiva son los daños anónimos, es decir, los daños que no reconocen una autoría material inmediata de una persona, sino que a la vez reconocen muchas veces como causa del daño, no hablamos de autoría, como causa del daño la acción autónoma de una cosa, por ejemplo, de una caldera, que es riesgosa. Bien, entonces quizás haya que conectar el riesgo de la cosa con el daño causalmente. Es decir, en tanto busquemos la causa del daño, nos encontraremos con el riesgo de una cosa que lo causó. O había un problema en el funcionamiento de la máquina. Bueno, quizás haya un vicio en la caldera. Entonces, digamos, la caldera daña porque está viciada, es decir, tiene un defecto que le es impropio para su destino. ¿Qué quiero decir con esto? Y les pido por favor me digan si lo están comprendiendo. Que históricamente hablando, lo que llamamos hoy responsabilidad objetiva, nace como una respuesta desde lo jurídico a algo fáctico material, que es lo que he estado describiendo, y que es una situación que se produce básicamente cuando la actividad humana empieza a ser impactada
por la intervención de cosas. Y esto sucede a partir de la Revolución Industrial. Es decir, esto ocurre en la segunda parte del siglo XIX. ¿Correcto? O sea, esto ocurre cuando hay tren, cuando hay máquina de vapor, cuando empieza a haber artefactos, máquinas, creaciones del hombre que empiezan a tener una dinámica propia y que generan daños independientemente de la autoría humana. Es más, les diría, muchos años después, las soluciones objetivas de responsabilidad, donde está totalmente desvinculada la idea de culpa, y es más, le diría, donde muchas veces no se reconoce siquiera la autoría humana como causa generadora, parte de la idea de que esos daños que son estadísticamente previsibles. O sea, son daños que en definitiva no solamente no tienen una autoría humana inmediata, sino que además son previsibles y hasta estadísticamente medibles. Fatalmente van a ocurrir. Por ejemplo, la irrupción del tren como un medio de transporte genera una tasa estadística de daño que podrá variar desde 1870 a la fecha, pero ineludiblemente se produce. Donde podemos entrar a ver qué función cumple el derecho en tanto su aspecto preventivo de la responsabilidad civil y la existencia de incentivos para la prevención. Pero el daño va a estar, lo podemos aminorar, pero va a existir y va a generar como parte del costo de la actividad la necesidad de indemnizarlo. Ahí entra otro tema que en definitiva es propio del análisis económico del derecho, que es cuál es la solución más eficiente frente a daños estadísticamente previsibles. Si generar la responsabilidad civil, si generar las sanciones adicionales, daños punitivos, como una forma de incentivar a la prevención, o si directamente, más allá de la dosis de prevención, resignarme, entre comillas, a entender que la responsabilidad civil no va a ser una respuesta eficiente del sistema, sino que solamente está emparchando cosas que estadísticamente van a seguir sucediendo, aún frente a la prevención, y entonces lo que hago es de alguna manera soportar eso socialmente, diseminando el costo de las indemnizaciones. Establezco seguros obligatorios, voy a un sistema de, digamos, de aportes solidarios o de la seguridad social que reemplaza a la respuesta que tiene el derecho, digamos, de la condena a pagar una suma de dinero, es decir, empiezo a ver otras alternativas. Pero básicamente, digamos, en lo que podría ser una evolución histórica del tema de los factores de atribución, en la época moderna, digamos, estamos hablando siempre de una responsabilidad culposa en veles y supuestos, y la aparición a partir de los primeros años del siglo XX de algunas soluciones en Argentina, ya lo habíamos experimentado en otra legislación, por ejemplo en la francesa, la primera aparición, por ejemplo, en el Código de Minería o en la Ley de Accidentes de Trabajo, de soluciones basadas en una responsabilidad no fundada en la culpa, sino una responsabilidad objetiva. Por ejemplo, en la Ley 9688 de accidentes de trabajo, que data de la primera década del siglo XX, la responsabilidad era del patrón, la responsabilidad era del empleador, independientemente de si fuera culpable o no. Es decir, si el daño ocurría en ejercicio o en ocasión de las funciones para las cuales estaba designada la persona del empleado, el empleador tenía que responder. Y solamente se podía eximir por caso fortuito o fuerza mayor ajena al trabajo. Es decir, todas las incidencias que generaran daños a los obreros y que se produjeran en el marco de la normalidad, digamos, de lo que era el desempeño del trabajo, no eximían al empleado. El estallido de la caldera dentro de la fábrica, que requiere de la caldera, por ejemplo, para cocinar comida que luego se pone en latas de conserva, no constituye un caso fortuito o fuerza mayor ajena al trabajo. Ahora, si hay un terremoto y se cae una pared y aplasta a uno de los obreros, evidentemente podemos hablar de fuerza mayor ajena al trabajo de caso fortuito. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, hay un antecedente concreto en el marco de un código velezano que no preveía los factores objetivos,
donde hay una aplicación de una responsabilidad no fundada en la culpa, y la prueba de lo cual es que solamente se exime el responsable, el empleador, alegando la causa ajena. Este es un tema muy interesante porque esa legislación recoge las soluciones de la legislación francesa de fines del siglo XIX, de la legislación europea en general, que es la primera que reacciona, la del derecho del trabajo, frente a los daños, a los nuevos daños, a los daños originados en el maquinismo. ¿Por qué? Porque los primeros expuestos a eso, más allá de los peatones atropellados por un tren o un auto a vapor, digamos, los primeros y grandes damnificados del maquinismo fueron los trabajadores. Entonces no es raro que la legislación laboral reaccionara primero frente a esta situación. La situación es básica, se entiende fácilmente. El trabajador no tiene que demostrar en este esquema la existencia de una autoría humana y la culpabilidad o la culpa de ese autor inmediato. Le basta acá demostrar la existencia de una cosa con un riesgo potencial y un daño sufrido, se va a presumir la causalidad, es decir, se va a presumir la autoría de manera de identificar como causa generadora del daño ese riesgo potencial al que estaba expuesto la persona a la postre damnificada, riesgo potencial que se concreta con el daño, y solamente se va a poder desembarazar el signado como responsable, en este caso, en nuestro ejemplo, el empleador, según aquella vieja ley, en tanto demuestra la causa ajena. Está pasando acá, en este puntual ejemplo, algo que después vamos a ver en el Código Nuevo. A lo largo del siglo XX hubo una especie, digamos, de presencia cada vez más permanente de soluciones específicas, porque fíjense que esta legislación de trabajo es un estatuto especial de la responsabilidad civil, no está en el Código Civil. Recién tiene recepción en el Código Civil la teoría del riesgo, que en definitiva es la gran fuente de soluciones de responsabilidad objetiva, en 1968. Es decir, con la reforma de la ley 17711, del decreto 17711, que entre Vélez, medio del siglo XIX, y el 2015 del nuevo código, fue la gran reforma del código. Más allá de la cantidad o el número de artículos que se reformaran, ideológicamente, conceptualmente, trajo, digamos, una cantidad de cosas que el código ya debía contener. Entre ellas, en materia de responsabilidad, la vedette fue la presencia de factores, el empleo, digamos, de los factores objetivos de responsabilidad civil como solución de algunos casos concretos en el viejo 1113 del Código Civil, archiconocido. Ahora, el Código Nuevo lo sistematiza esto. No hay una norma ya, como el 1113, hay una sistemática. En esa sistemática, fíjense, 1722, el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los fines de atribuir responsabilidad. Bueno, lo que dijimos. Ahora, fíjense lo que estábamos mencionando. Está definiendo la responsabilidad objetiva por la negativa, por la exclusión, por defecto. ¿Me siguen? Por defecto, está diciendo, hay responsabilidad objetiva cuando la culpa es irrelevante para fundar la responsabilidad civil. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición en contrario. Bueno, esta norma es general. Dice dos cosas. La responsabilidad es objetiva toda vez que la culpa es irrelevante. Y segundo, es otro rasgo típico que el eximente de responsabilidad sea la causa ajena. Para Alterini, que se lo adjudico a él, había un test básico para saber si una solución puntual era de responsabilidad objetiva o subjetiva, que era el siguiente. Si la persona sindicada como responsable no podía valerse de la falta de culpa, o sea, de la no culpa, de la prueba de la no culpa, como eximente, bueno, entonces la responsabilidad era objetiva. ¿Comparten? ¿Comparten esto? Es decir, si una persona está identificada como responsable y no le es útil
en el proceso judicial la prueba de la diligencia o la prueba de la no culpa, entonces no le están achacando una responsabilidad basada en la culpa. La culpa es irrelevante. ¿Correcto? Ahora, por eso es que el artículo 1722, última parte, dice, se libera demostrando la causa ajena. Bien, no se libera demostrando meramente la falta de culpa, porque nadie le achaca culpa. El factor es objetivo, estará fundado en otro criterio objetivo. El riesgo de empresa, riesgo creado, el riesgo provecho, cualquier otro factor objetivo de responsabilidad de los que existen en el código. ¿Bien? Pero no va a ser un reproche culposo, con lo cual la prueba de la no culpa o la prueba del actuar diligente es absolutamente irrelevante. Tiene que probar la causa ajena. En definitiva, ¿qué tiene que probar cuando digo la causa ajena? Caso fortuito. En términos más generales, ¿qué tengo que probar? La ruptura entre el nexo causal entre su actuar y el resultado, en algún punto. Claro, pero básicamente lo que tengo que probar es que la causa del daño no fue originada, por ejemplo, por el riesgo de la cosa o por la actividad riesgosa, sino que está originada en otra causa. Esa causa podrá ser siempre exógena al que intenta liberarse, ¿no? Pero básicamente podrá ser exógena a los dos o podrá ser endógena a la víctima. Es decir, podrá ser inclusive la causa ajena el hecho de la propia víctima, que asumió un riesgo innecesario, extraordinario, que se puso de una manera inconsciente, o podrá ser inclusive la culpa de la víctima, cuando el mero hecho de la víctima, en tanto actuación material, no baste y me exija a mí la calificación ya más estricta, que sería la culpa de la víctima. Es decir, no un mero actuar de la víctima, un actuar culposo, voluntario y culposo. Entonces, acá hay que poner énfasis en lo siguiente. El 1722 lo que está haciendo es definir los factores objetivos por default. Todo lo que no sea reproche culposo es objetivo. Yo agregaría, la prueba de que es objetivo es que la falta de culpa no libera responsabilidad. Y ahora en el texto del 1722, última parte, lo que libera es la prueba de la causa ajena. Excepto disposición legal en contrario. ¿Qué significa esto? Una sola pregunta me tendría que hacer yo a ustedes. Excepto disposición legal en contrario, ¿qué significa? Que la prueba de la causa ajena puede no servir en algunos casos, sí, puede no bastar en algunos casos. Puede haber una exigencia mayor. Puede ser que el caso fortuito simple no libere, como en mi ejemplo de la ley de accidentes de trabajo del principio del siglo XX. Fuerza mayor ajena al trabajo, es lo que sigue diciendo la ley de RT hoy, la ley de riesgo del trabajo hoy. Fuerza mayor ajena al trabajo. Es decir, un caso fortuito, perdón, un hecho extraordinario, irresistible, con todas las características del caso fortuito, pero además ajeno. ¿Ajeno a qué? Ajeno a la actividad. ¿Sí? Porque todo caso fortuito que se pueda producir dentro de la actividad está absorbido, está asumido por el responsable. Es decir, que no siempre basta la causa ajena. Por eso dice excepto disposición legal en contrario, que podría leerse así, excepto que la ley disponga en algún caso que la eximente sea más grave todavía, más restrictiva, más estricta todavía, impidiendo, restringiendo, limitando, condicionando la liberación del deudor por una razón de política legislativa. Cuando de las circunstancias de la obligación o de lo convenido por las partes surja que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. Esta es una norma rara. ¿Por qué es una norma rara? Porque esta norma no podría haber existido jamás en el código anterior, ni siquiera reformado por la 1778. ¿Por qué? Pues esta norma es tributaria de dos cosas, me parece. Es tributaria, por un lado,
de la unificación de las esferas de la responsabilidad civil, porque por un lado me está hablando de la convención, o sea, me está hablando de un supuesto en el cual existe la posibilidad que el deber haya sido asumido convencionalmente, y por otro lado, de la inclusión en el código, ¿no? De que en el Código Nuevo tome carta de ciudadanía, la teoría de las obligaciones de medio y de resultado. Esta es una norma que es conjunción de esas dos novedades, la unificación y la aparición de esta clasificación, que ya existía. Acá una compañía está preguntando qué artículo es. 1723. 1723. Que ya existía, pero que no estaba legislado, no estaba prevista expresamente en el código. Es interesante esto porque lo voy a hacer sintético. Si yo comprometo un resultado porque la ley así me lo exige o porque contractual convencionalmente yo me obligué en esos términos, la pregunta sería si yo frente al incumplimiento material puedo alegar la falta de culpa, es decir, puedo alegar que yo actué diligentemente pese a no obtener el resultado, y si eso me libera de responsabilidad civil. Y la respuesta es negativa. Si yo comprometí un resultado y el resultado no se obtuvo, la prueba de la diligencia no me exime de responsabilidad. Solo lo hará la prueba de la causa ajena. ¿Me siguen? Igualmente que sucede con los casos de obligaciones de hacer o de medios a resultado, de algún modo. Es que es eso. Digamos, es la misma esencia. La norma lo que hace es fusionar dos novedades. La inclusión de esa clasificación ya en la letra del código y la desaparición de las dos esferas de responsabilidad civil. Antes del código había obras muy interesantes, recuerdo una en particular, un libro en particular, que hablaba de la responsabilidad objetiva, de la responsabilidad contractual objetiva, de la responsabilidad contractual objetiva. Cuando siempre y tradicionalmente la responsabilidad contractual se entendió que era subjetiva. Pero claro, la responsabilidad contractual podía ser objetiva, entre otros casos, si yo comprometía un resultado. Si yo comprometo un resultado, piensen ustedes esto, supónganse, independientemente de la ley de circulación propia que tienen los pagarés, los cheques, que yo le firmo un pagaré a una persona, me obliga a dar una suma de dinero. Digo que fatalmente el 14 de diciembre de 2020 pagaré 20.000 pesos. Si el 14 de diciembre de 2020, antes de que termine el día, antes de la hora 24, yo no pagué y al día siguiente el acreedor entiende que yo incurrí en responsabilidad civil, yo podré alegar la falta de culpa, es decir, yo podré alegar que comprometí, desarrollé y ejecuté todas las conductas de acción u omisión tendientes al cumplimiento de las diligencias que son menester según la naturaleza, obligación, circunstancias, persona y lugar. Es decir, que hice todo lo necesario para pagar y lo hice diligentemente y sin embargo no logré el resultado. No lo voy a poder alegar jamás, porque voy a decir, perfecto, doctor, lo entendemos, bueno, lo lamentamos mucho, pero lo condenamos a pagar la suma de dinero comprometida. ¿Por qué? Porque es un resultado. Entonces, la única prueba admisible en la obligación, en la responsabilidad civil contractual, cuando se compromete un resultado, es la causa ajena, porque el factor de atribución de esa responsabilidad, reitero, independientemente de la naturaleza contractual en los términos previos al código nuestro, de la obligación, el fundamento de responsabilidad es objetivo, entonces no hay posibilidad de alegar la falta de culpa. ¿Me siguen acá? Es decir, no existe esa alternativa. Ahora, si yo me obligué a pagar $20.000, y entre que yo me obligué y la fecha de la exigibilidad, por disposiciones del Banco Central y del Poder Ejecutivo Nacional, se prohibió la compraventa de moneda extranjera,
yo puedo alegar un hecho ajeno, ¿o no? Ahí hay un hecho ajeno que es invencible, que es decir, que yo no puedo adquirir el objeto debido. Pero no podrías pagar, podrías cumplir con la obligación en moneda de curso legal, igualmente, más allá de la situación. Pero supongamos que es una obligación de pagar moneda extranjera que no admite el pago en moneda nacional, porque así se dispuso. Porque además el 765 segunda parte es absolutamente modificable por voluntad de las partes. No hay orden público comprometido y yo me puedo obligar en moneda extranjera y decir que es el cumplimiento de esencial en moneda extranjera y que derogamos la regla alternativa del 765. Y ahí sería, pero sería la discusión de Entonces, siempre. Se daba no, independientemente de eso, de lo que estamos hablando acá es de otra cosa. Es decir, ¿qué me libera a mí frente a una obligación donde yo comprometo un resultado? Y la ley me está diciendo, si de la ley o del contrato se entiende que el deudor comprometió un resultado de la responsabilidad objetiva, ergo, artículo anterior, última parte, solo le libera la causa ajena, no lo libera la falta de culpa. Esto para reforzar dos cosas. Primero, que el factor objetivo de responsabilidad campea, es decir, se va a aplicar tanto en la obligación donde siempre se aplicó en el código anterior, después de la 17711, que es en la llamada responsabilidad extracontractual, pero también se va a aplicar en la responsabilidad contractual. Y segundo, reforzando la idea de que por aplicación de las obligaciones de medio de resultado, en las obligaciones de resultado, la eximente es la prueba de la causa ajena y no la prueba de la prueba de la diligencia o de la falta de culpa. Vamos a las aplicaciones específicas de la responsabilidad objetiva, porque creo que nos quedó claro acá cómo funciona. Y hemos tomado bastante tiempo. El programa aspira a que hoy terminemos con dos temas dentro de esto, que son las aplicaciones de la responsabilidad objetiva, entendida como la teoría del riesgo, creado, riesgo-provecho, o sea, puntualmente, la responsabilidad basada por riesgo-vicio de la cosa y las actividades riesgosas, y por otro lado la llamada responsabilidad colectiva. El artículo 1721, el 1722, el 1723, usted lo tiene que conocer para entender, digamos, lo que es lo básico de la responsabilidad objetiva. Pero después, en su aplicación, 1757 dice hecho de las cosas y de las actividades riesgosas. Este es el viejo 1113. Segunda parte, segundo párrafo. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados, por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No exime ni la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. El dueño y guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce por terceros el uso, la dirección y el control de la cosa o quien obtiene un provecho de ella. Ellos no responden si prueban que la cosa fue utilizada contra su voluntad expresa o presunta. En el caso de la actividad riesgosa o peligrosa, responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho por sí o por terceros, excepto lo dispuesto en la legislación especial. Estos son los dos artículos que ustedes tienen que saber. Engloban varios supuestos de responsabilidad civil. Lo primero que tengo que decir, sin ánimo de hacer historia, es lo siguiente. Después de la 17.711 y hasta 2015, había varios supuestos de responsabilidad en la misma norma. Uno estaba referido a la responsabilidad por el daño causado por la autoría humana con el uso de cosas. Es decir, un ser humano empleando una cosa dañaba a otro, donde la causalidad era la autoría, digamos, era humana. Solamente que venía esa conducta humana con un añadido. Se había empleado como herramienta para causar el daño una cosa. Pero desde el punto de vista material y jurídico, la causalidad a nivel autoría nos remitía siempre a una acción humana. ¿Me siguen? Es decir, la autoría era humana,
no había una autoría material que podía estar relacionada con la acción autónoma de una cosa. ¿Comprenden ese supuesto? Sí. Por ejemplo, una persona empleando un paraguas que encuentra ahí a mano, le pega a un individuo porque piensa que le va a robar. No hay la acción autónoma de una cosa, la cosa por su naturaleza o por su emplazamiento no es riesgosa o peligrosa, no tiene la potencialidad dañosa sin la actividad humana que la emplea, con lo cual la autoría es humana. En el viejo 1113, ese supuesto llamado de daño causado con la cosa era un supuesto de responsabilidad subjetiva con culpa que se presumía. Pero por supuesto, en una derivación lógica del empleo de la culpa como factor de atribución, la prueba de la no culpa o de la diligencia liberaba a la persona. ¿Se entendió ahí? Daño causado por un ser humano con el empleo de una cosa que no es riesgosa ni tiene potencialidad de causar el daño, sino que lo causa la autoría humana con el empleo de ese objeto a modo de herramienta, factor subjetivo, presunción de culpabilidad que deberá destruir, en definitiva, desvirtuar la persona sindicada como responsable y le bastará probar la diligencia o la falta de culpa. Ese supuesto del llamado daño causado con las cosas desaparece en el código. Y el artículo 1757, 1758 se abocan a los supuestos de responsabilidad objetiva, no a ese que era de responsabilidad subjetiva con inversión de la carga de la prueba. En el 1757 encontramos dos supuestos de responsabilidad: los daños causados por riesgo o vicio de la cosa y los daños causados por la actividad riesgosa o peligrosa. ¿Qué característica tienen? ¿Qué distinción podemos hacer respecto del código anterior? En el 1757, la autoría, entre comillas, está relacionada causalmente con la actividad autónoma de una cosa, que es riesgosa o que presenta un vicio. El sistema sigue siendo el mismo que después de la 17711, en el sentido que no hay una nómina o definición de qué es una cosa riesgosa. Es decir, va a ser la actividad judicial la que va a determinar en el caso concreto si se presenta o no la intervención activa de una cosa riesgosa o una cosa que presenta un vicio. Una cosa riesgosa es una cosa que, por su naturaleza, forma, utilización o emplazamiento, tiene la potencialidad de generar un daño. ¿Basta la presencia de una cosa riesgosa? No. Tiene que tener, en lo que ha dicho la Corte al cabo de décadas, tiene que registrarse la intervención o participación activa de esa cosa riesgosa. ¿Qué significa? Que tiene que haber una intervención causal que le podamos adjudicar a la cosa para relacionarla con el daño. Sin esa relación causal, que sería una relación causal a nivel autoría, no hay posibilidad de aplicación de esta norma de 1757. Entonces, ¿cómo lo pruebo? Una persona que estaba en la vereda esperando el micro es atropellada por un auto que se sube a la vereda luego de colisionar con otro en la esquina en la encrucijada. ¿Los autos son cosas riesgosas? Sí. Sí, deberían serlo por la lógica. Sí. Sí, por supuesto que son cosas riesgosas. Sí. Yo tendría que hacer una pregunta para responder que sí. ¿Estaban andando los autos o estaba apagado estacionado en el garaje de una casa? Cuando uno se pone a circular con un vehículo, sabe el riesgo. Bueno, entonces estaba circulando. Es decir, la pregunta sería, ¿está andando el auto? ¿Está circulando? Sí, bueno, bárbaro. Entonces sí hay una potencialidad riesgosa, ¿sí? Que aparte, para que el auto Porque, tenga señores, del choque, más allá de todo. si el auto fuera una cosa inerme, que estaba estacionada reglamentariamente cerca de la parada, y el chofer venía mandando mensajes, atropella al auto que está estacionado y el auto va a parar a la vereda hiriendo a la persona, no hay la intervención activa de una cosa entendida como el automóvil estacionado. Claro, tiene que estar andando. Es decir, el riesgo No que cumple la función de automotor en ese representan caso. los automotores
Es un Básicamente objeto. lo representan en su circulación, ¿me comprenden? ¿Sí? Entonces, fíjense qué lindo ejemplo para dilucidar dos cosas que requiere la norma. Primero, la existencia de un riesgo. El riesgo es la potencialidad de generar un daño. Por la naturaleza intrínseca de la cosa, son cartuchos de pólvora. O por su empleo o modo de utilización, es un karting a pedal, pero ¿saben qué es? Lo tiraron solo desde la loma de Colón, a ver qué pasaba. Entonces, un karting no es una cosa riesgosa. Ahora, tirado ese objeto que rueda desde la loma de Colón, a ver si intercepta algún peatón o un auto, se torna algo riesgoso. O por su emplazamiento, es decir, algo que no tiene una potencialidad per se, por su naturaleza, por su estructura, por su modo de utilización, fue dejado en un lugar que genera un riesgo. Es decir, yo dejé un martillo en el vano de la ventana de casa, yo vivo en un quinto piso. Si se cae, mata a alguien. En condiciones normales no representa un riesgo, ni lo estoy utilizando de una manera riesgosa. ¿Me comprenden hasta ahí el concepto de riesgo? Sí, se entiende, profesor. Bien. Pero además tiene que haber una intervención causal activa. Es decir, en mi ejemplo de dos autos que chocan en la esquina sin semáforo y se abalanzan sobre un individuo que estaba en la parada reglamentariamente detenido esperando el micro, hay una intervención activa de los vehículos. Es decir, el riesgo potencial que representa la circulación de un automotor se concreta en el daño porque hay una intervención activa, hay un contacto, digamos, entre ese riesgo inmanente a la circulación y el daño que sufre la víctima. En mi otro ejemplo, más polémico, digamos, como para disparar discusiones, el micro se acerca a la parada, el tipo venía mirando el teléfono, discutiendo con la señora, y no ve que hay un auto reglamentariamente parado. Entonces, al acercarse a toda velocidad a la parada, atropella al auto que estaba detenido perfecto reglamentariamente y el auto pega un salto, va para la vereda y le quiebra una pierna a la persona que estaba esperando el micro. Yo me pregunto, ¿el dueño o guardián del auto estacionado es responsable civilmente por el 1757? En abstracto, y acá está la importancia, en abstracto yo podría decir, ¿es dueño o guardián? Sí. El auto, un automóvil, no ese, un automóvil, ¿es una cosa riesgosa? En abstracto, sí. En este caso concreto, ¿la intervención activa de este automóvil en la causación del daño existe? No hay intervención causal activa. Es decir, el riesgo que representa el automóvil, en general, en este caso en particular, no tiene ninguna relación causal con el daño. No estaba circulando, no estaba siendo empleado inadecuadamente, no estaba mal emplazado. Bien, como estuvimos viendo nosotros al definir el riesgo. Entonces, no hay una intervención causal activa de este vehículo en la causación del daño. Es más, yo creo que ni siquiera existe un riesgo de la cosa en este caso del vehículo, porque el vehículo está ahí, no cumple no desarrolla ninguna potencialidad riesgosa. Pero supongamos que sí. Aún siendo así, no hay intervención causal activa. Es decir, la intervención causal activa está puesta evidentemente por el otro rodado por el que circulaba y genera el atropellamiento. Entonces, ojo, porque no basta que haya una cosa riesgosa, sino que tiene que haber una intervención causal activa. Una de las cosas, digamos, que se modificó, el vicio es un tema menor, porque el vicio es, repito, una característica que le hace impropia a una cosa para el destino que estaba preparada. El caso típico es un alimento no es algo riesgoso. Ahora, si la fecha de vencimiento está mal consignada, y en realidad en los hechos venció 3 meses atrás y alguien lo ingiere y se envenena, evidentemente es una cosa riesgosa. Pero no porque el atún sea riesgoso.
¿sí? El atún enlatado, sino porque sencillamente presenta un vicio. Y así con lo que se les ocurra. Una escalera de mano que hay en un hogar para hacer tareas en un techo o para pintar no es una cosa riesgosa. Pasa a serlo cuando está fallada. Es decir, cuando presenta un vicio, está mal confeccionada, se abre, la persona se cae, se fractura. Algo que me interesa destacar, porque cambio, es esto. Sujeto responsable. El dueño y el guardián son responsables. Entonces, primer tema. Dueño y guardián ya estaban mencionados en el 1113, pero acá dice claramente el dueño y guardián. Quiere decir que la responsabilidad en este caso es plural. No hay una responsabilidad individual. La responsabilidad es plural. Quiere decir que no se exime el dueño diciendo, ah, no, pero yo transmití la guarda a otro que será el responsable. Es indistinta y conjunta. Y como bien dice la norma, es concurrente. ¿Sí? Ustedes estudian las obligaciones concurrentes. Se considera guardián, y acá hay una novedad, porque el concepto de guarda trajo mucha polémica en la doctrina nacional por no estar definido en el 1113 y porque además tipos de guarda hay varios. Está la guarda material, la guarda jurídica, es decir, no había una aceptación general sobre qué concepto de guardián tenía que imperar. El dueño es el titular de la cosa, ¿no? Se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros. Primer tema. La guarda se puede ejercer por terceros, o sea que no necesariamente la guarda material, que es decir, la aprehensión por tenencia o posesión de la cosa. Debe ejercer, fíjense, el uso, la dirección y el control de la cosa. Acá se volvió un poco más restrictivo que algunos conceptos de guarda que había antes del Código 2015 en la doctrina. Quiere decir que yo tengo que tener el uso, la dirección y el control. Eso significa que la persona del guardián, por sí o por tercero, tiene que ejercer la tenencia de la cosa, porque de lo contrario no se entiende cómo la puede usar. Tiene que tener el poder fáctico de dirigirla, o sea que en los hechos tiene que ser el que maneja la suerte de esa cosa, por eso se habla de la dirección y el control de la cosa, y tiene que tener el ejercicio de ese poder discrecional de emplearla con independencia o autonomía del hecho de otro, o porque ya recibió la autorización o porque de hecho ejerce esa calidad de guardián a partir de algún título. Por ejemplo, es el locatario, el depositario, el usufructuario, fíjense, todos supuestos en los cuales tienen derechos reales o personales, pero no es el dueño. Es decir, en resumen, la guarda es una guarda que es una síntesis de las opiniones previas al 2015. Es una guarda donde se mezcla la disposición material de la cosa, o sea, la tenencia o posesión por sí o por terceros, el poder fáctico de gobierno o dirección de la cosa con autonomía de la voluntad de otra persona, es decir, por la propia y mera decisión del guardián. El chofer de una línea de colectivos que maneja una unidad, ¿es guardián? ¿Es guardián del colectivo? Son 36 los que hay. ¿Alguien me va a contestar? Yo entiendo que Yo creo sí, que porque sí, es el que va a estar a cargo. tiene el uso, dirección. La respuesta es y control. negativa. La respuesta es negativa. Ok. ¿Por qué? Porque el chofer del micro es un mero instrumento de la empresa. Él no tiene un poder discrecional, él no puede ejercer con autonomía de otros la dirección de la cosa. O el tipo puede agarrar el micro, ir a buscar al cuñado y a los sobrinos e irse a la Sierra de los Padres. No, el señor tiene que agarrar por Peña, seguir esta Independencia, doblar a la derecha, ir hasta Mario Bravo, doblar a la izquierda, ir hasta el fondo, bajar en Waikiki, eso es lo que tiene que hacer. No puede hacer otra cosa, no tiene la dirección de la cosa. ¿Vamos? Y esto es conjuntivo, chicos.
¿Es por la relación de dependencia entonces? No, pero independientemente de la Independiente. independientemente de la relación de dependencia. Si yo soy una persona que me dice, soy el sobrino de un farmacéutico, le falló el de la moto y me dice, escúchame, ¿no me haces una gauchada el sábado? ¿No me llevas un pedido de un cliente? Sí, ¿cómo no? Andate en la moto de la farmacia. Yo soy guardián de la moto. No, No. yo no tengo facultad de dirección sobre el vehículo. Yo lo único que puedo hacer es cumplir el cometido que me dan. Por eso normalmente el dependiente no es guardián. A propósito de Bien, lo que decía la perfecto. compañera. ¿No? ¿Por qué? Porque no tiene la autonomía que tiene el guardián. ¿Sí? Fíjense que tiene que tener el uso, la dirección y el control de la cosa. Conjuntivo, no disyuntivo. Conjuntivo. Y tiene que tener estas tres cosas. Con lo cual el concepto de guardián se definió, pero creo que es más restrictivo que antes. Otra cosa interesante. O, dice la ley, es guardián también, o quien obtiene un provecho de ella. Quiere decir que existe el concepto de guarda-provecho o guarda-beneficio que se había discutido bastante en la previa del 2015. Es decir, que existe la posibilidad de que una persona esté en uso, control y dirección de la cosa, pero que el que aprovecha económicamente, obtiene un provecho de ella, dice, ojo que no dice económico, obtiene un provecho de cualquier naturaleza, de ella, en definitiva, es otro individuo. Y cuando se habla de provecho, yo creo que no se habla solamente de una relación de beneficio económico, sino de cualquier beneficio de cualquier orden. Obtiene un provecho, una utilidad, que no necesariamente es una ganancia. ¿Sí? Es decir, que puede haber una guarda que esté deslindada. Puede haber, por supuesto, un dueño, puede haber desplazado la guarda de la cosa a uso, dirección y control a favor de otro, y todavía puede haber otro que aproveche de ella y que va a ser calificado como guardia. Podría ser, en el mismo lado de la moto, podría ser, por ejemplo, en el mismo caso que usted hablaba de la moto, de repartir un paquete, que yo después de repartir el paquete, me llevo la moto para salir con mi novia, por ejemplo. En ese caso ya tengo una guarda sobre la cosa, en algún modo. Ya no es solo la encomienda de parte de aquel sujeto que sí es responsable, dueño. Porque Escucha, prima. 1758, última parte. En caso de actividad riesgosa o peligrosa, perdón, 1757, la responsabilidad es objetiva, no son eximentes, y después dice que se exime probando que la cosa fue utilizada contra su voluntad expresa o presunta. Es decir, el empleo de la cosa contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, en este caso el dueño de la farmacia, que supongamos fuera el mismo dueño de la motocicleta, lo exime de responsabilidad frente a ese empleado infiel que agarra la moto y se va a pasear con la novia. Interesante es, por la aplicación de la teoría de la apariencia, que en el ámbito de la responsabilidad principal por derecho del dependiente, ¿qué pasa si el tipo va, lleva los remedios y es un edificio? Entrega el remedio y cuando va bajando ve una puerta entreabierta, pasa a otro departamento, ve que la dueña es una señora anciana que está en el baño y, como un descuidista, le roba la billetera y se va. Pero es un tema propio de los límites de la responsabilidad principal por el derecho del dependiente. Lo importante acá, por regla, es que el guardián no solamente es el que ejerce la guardia material y la dirección de la cosa, sino el que se aprovecha de ella en cualquier concepto. Puede ser, por ejemplo, el dueño de un auto que lo alquila como taxi y dividen las ganancias. Por ejemplo, ¿por qué creo que el chofer del taxi en ese caso, o el peón del taxi o del remier en ese caso, es guardián? No por el uso, dirección y control de la cosa, porque es un mero empleado, él no puede hacer lo que se le ocurra, él tiene que cumplir el cometido para el cual le facilitaron el auto. Pero si él comparte ganancias, entra en el concepto de la guarda-beneficio, guarda-provecho. ¿No?
Claro, sí. Tema interesante es el de, porque es nuevo, es el de la responsabilidad basada en actividades riesgosas. 1757. ¿Por qué están tratados sin discriminar en las mismas normas? Porque obedecen al mismo factor de atribución, la teoría del riesgo. Las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados, por las circunstancias de su realización. Quiere decir que acá se acaba un debate sobre si existía o no existía la posibilidad de una responsabilidad basada en una actividad riesgosa, con independencia del empleo de cosas. ¿Me siguen? Es decir, si existía la mera actividad riesgosa, independientemente de que en la actividad se emplearan cosas riesgosas. La doctrina y la Corte habían dicho, independientemente digamos, la actividad riesgosa no está legislada. Si la actividad importa el empleo de cosas riesgosas, estamos en el caso del 1113, segunda parte, segundo párrafo. O sea, no hablemos de actividad riesgosa, sino de empleo de cosas riesgosas. ¿Cuándo empieza de alguna manera a tomar carta de ciudadanía? Bueno, en los juicios laborales. Porque en los juicios laborales, cuando se trataba de daños inferidos al trabajador, por ejemplo, un tipo que 30 años estuvo poniendo tapitas de alfajores o estuvo ajustando pernos y finalmente tiene una afección, tiene una enfermedad profesional, sufre un daño y los abogados pretenden objetivar la responsabilidad en el marco de un proceso civil de daño y perjuicio, no por las normas de la ley de riesgo del trabajo, se recurría al concepto de actividad riesgosa diciendo, mire, acá las tapitas de alfajores o los bulones no son peligrosos, no son riesgosos. Va a tener que probar la culpa de la empresa empleadora. Bueno, no, lo que es riesgoso es la actividad. ¿Cómo? Claro, por su modo de organización. Miren, no le dan faja a la gente para la cintura, está a una altura inadecuada, tienen que agacharse. El ambiente laboral, en definitivo, la postura laboral a la que se le obliga es insana y es la causa generadora del daño. Es decir, toda una clase de esfuerzos para demostrar que el ambiente laboral o la actividad desarrollada era riesgosa para el trabajador con independencia de la intervención de cosas riesgosas. Ahora, si el tipo manipulaba químicos y al cabo de 30 años de trabajo tiene una insuficiencia respiratoria por los vapores, ahí no hay que demostrar ninguna actividad riesgosa, sino que sencillamente las cosas que emplean representan un riesgo potencial que se plasma, después se concreta en el daño que sufre el trabajador. Después de 2015 termina la discusión, que en alguna medida ya venía media saldada por el fallo Mosca de la Corte y algunos que habían receptado, habían admitido alguna posibilidad de responsabilidad basada en una actividad riesgosa sin que aparezcan cosas peligrosas. Ahora, el problema de la actividad riesgosa siempre reposó no en la justicia del empleo de una solución de este tipo, sino en otro tema, cómo ponerle límite. Porque, ¿qué es una actividad riesgosa? Fíjense, la actividad que sea riesgosa o peligrosa por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Quiere decir que algo que por su naturaleza no es riesgoso, ni lo es por el medio empleado, puede ser riesgoso por la circunstancia en que se realiza. Esto es amplísimo, amplísimo. Con lo cual ni siquiera tiene sentido, como pasa con las cosas riesgosas, hacer una nómina de actividad riesgosa. Si ustedes leen el si ustedes leen el código comentado de Lorenzetti, él y por supuesto Pizarro y otros autores, hace una especie de raconto y dice, jurisprudencialmente fue considerado actividad riesgosa el golf, las carreras. Cualquier actividad puede ser riesgosa. Por su naturaleza, quizá no. Por el medio empleado. Por las circunstancias en las que se realizaron. Es decir, hicieron una carrera de bicicleta un día hábil en una calle donde había una salida de escolares. Entonces la carrera de bicicleta no es peligrosa para terceros.
hay vallas, hay límites, la gente no se tiene que meter ahí, no sufre daño en general. Pero bueno, por su forma de realización se tornó peligroso. Acá hubo un caso conocidísimo, Jarvis Douglas contra Municipalidad General Porredón a principios de los 90. El primer triatlón de Mar del Plata, un extranjero, un corredor americano, creo canadiense, Jarvis Douglas, a la altura del Torreón del Monje, sufre una caída fruto de un bache que había en la calle y creo que queda cuadripléjico. Se discute ahí la responsabilidad en eventos deportivos, etc., pero correr una maratón, ¿es una actividad peligrosa? No. Y en última instancia, si es una actividad peligrosa, ¿asumió el riesgo el que corre? Ese es otro tema interesante. Muy debatido en las carreras de autos, en accidentes deportivos. Acá hubo un caso muy famoso que afectó a Javier Piso, un futbolista conocido de aquella época en la ciudad de Mar del Plata, que sufrió una fractura gravísima por la intervención de un rival. Es decir, independientemente de esto, esta actividad, por el modo en que se desarrolló, ¿no es riesgosa? Es decir, porque las autoridades dispusieron que sea por ese lugar que era inadecuado. Bueno, entonces, el concepto de actividad riesgosa es bastante amplio. Un modo de, digamos, una preocupación del legislador ha sido siempre ponerle límite. Un caso concreto de límite vamos a ver ahora. Fíjense ustedes, así hacemos un breve repaso y vamos a eso. Otra vez, en el caso de la actividad riesgosa peligrosa, responde: ¿quién la realiza? ¿Se sirve de ella o obtiene un provecho por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial? ¿Por qué? Porque hay legislación especial sobre algunas actividades riesgosas. Por ejemplo, en el derecho del consumo hay una disposición distinta de quiénes son responsables y cómo se liberan que la que prevé acá en 1758. En la ley de residuos peligrosos hay una responsabilidad distinta, o sea, siempre más grave, ¿no? Quien la realiza, quien se sirve de ella o obtiene un provecho por sí o por tercero. Es decir, que la legitimación pasiva es totalmente expansiva. Un caso concreto de la preocupación del legislador por las consecuencias económicas de la introducción de este factor. 1768, profesiones liberales. La actividad profesional liberal va dirigida al médico esta. Está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. ¿Cuáles son las reglas de las obligaciones de hacer? ¿Qué se compromete el deudor en las obligaciones de hacer? ¿Un medio o un resultado? ¿Una actividad o un resultado? Un medio. Actividad. Un medio. Es decir, en las obligaciones de hacer, alguien se compromete a una actividad. ¿Sí? ¿Sí? Las obligaciones de hacer son de mera actividad. ¿Sí? En general, por regla, es un medio. Entonces, este es un centro, diríamos futbolísticamente, es un centro a favor de los profesionales. Está sujeta a las obligaciones de hacer. El muchacho no es de resultado, no se asusten. El factor de atribución es la culpa, ¿no? Porque si fuera de resultado, supónganse que yo dijera actividad profesional liberal está sujeta a las obligaciones de dar. Por regla, las obligaciones de dar son de resultado, ¿o no? Y más atrás el código me dijo que en las obligaciones de resultado el factor es objetivo, ¿o no? Bueno, no pasa así. La responsabilidad se refuerza de este medio indirecto, es objetiva. Y dice, la responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. ¿Quién tiene la carga de la prueba de que se comprometió un resultado? El que demanda. El que lo alega, el damnificado. La responsabilidad, cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la sección séptima de este capítulo. O sea,
cuando la responsabilidad del profesional es una obligación, nace una obligación de hacer que se presta con cosas, aun cuando estas cosas sean riesgosas, no se objetiva la responsabilidad, no se aplica la responsabilidad. Miren qué mensaje, ¿no? Excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad de las actividades riesgosas. Entonces, en un caso concreto se generó una especie de subestatuto de la responsabilidad civil, donde se declara: las obligaciones del profesional liberal son de hacer. El factor de atribución es subjetivo. Salvo que se haya comprometido un resultado, cosa que deberá probar el que lo alega. Si se emplearon cosas en el ejercicio profesional, no se aplica la responsabilidad por riesgo de las cosas, salvo que me dé un vicio, ahí sí se aplica. Siempre piensa en el médico y el instrumental médico. En ningún caso es una actividad riesgosa la actividad del profesional. En algún punto es una especie de bill de indemnidad para muchas actividades que tienen un riesgo íncito y que de lo contrario aumentarían el costo de la prevención y del seguro de manera muy seria, ¿no? Y el costo de la reparación, muy seria. Por ejemplo, la actividad médica de los equipos quirúrgicos. Pero ahí, digamos, vaya como ejemplo la preocupación del legislador para ponerle coto a la utilización de los factores objetivos. Para terminar, uy, qué largo, perdonen. Básicamente porque es muy rápido. Responsabilidad colectiva y anónima. 3 supuestos, no los confundamos. 1, 2 son de anonimato. Son soluciones frente al anonimato del autor. 3 es una responsabilidad estrictamente colectiva. La primera, si de un edificio cae una cosa o es arrojada una cosa y no se conoce el autor material individual, entonces van a responder todos solidariamente los que formen esa parte del edificio. Es decir, si algo cae por el hueco de aire y luz de un edificio y mata a la señora de planta baja que estaba baldeando, ¿quién va a responder? ¿El consorcio o las unidades que dan al aire y luz? Los que dan al aire y luz. El consorcio. Los que dan al aire y luz y no el consorcio. Leo de nuevo. Si una parte de un edificio cae en una cosa o está arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente del daño. Solo se libera quien demuestre que no participó en su producción. ¿Vamos? Se libera el que demuestra que no participó en su producción. Entonces, hay un daño, hay un autor individual, pero es anónimo. En favor de la víctima deben responder todo frente al anonimato del dependiente, del autor, pero queda circunscripto a los que causalmente pudieron generar el daño, o sea, los de la parte del edificio donde la cosa cae o es arrojada, y se libera cada uno de los dueños u ocupantes demostrando que no participó en la causación del daño. ¿Cómo demuestra que no participó en la causación del daño? Ejemplo, está de vacaciones, estaba en otra ciudad. Por ejemplo, estaba en otra ciudad, la unidad estaba deshabitada, ¿correcto? Porque había sido clausurada. Otro dice, bueno, no, yo no pude haber causado el daño porque la ventana que tengo que dar aire y luz la sellé con mampostería, es decir, la cerré con ladrillos hace 10 años. Perdón, si tiene alarma, obviamente tendría que estar cerrada la ventana, ¿no? Miren, acá el tema es el siguiente. Como la autoría es individual pero anónima, la prueba de la falta de autoría es suficiente. ¿Me siguieron? El viejo 1119 del Código, que ya traía este tema, porque esto es de los romanos, ¿no? Es una acción que proviene de la época de los romanos. ¿Saben cómo liberaba al dueño de la propiedad, de la unidad que estaba en ese lado de donde había caído la cosa? Tenía que demostrar quién había sido el autor. Es decir, la solución del código aliviana absolutamente la carga de la prueba para
para cada uno a la hora de eximirse. Basta que pruebe que no pudo causar el daño. Lo cual es lógico, porque si la autoría es individual y anónima, la demostración de la falta de autoría me tiene que liberar. Autor anónimo, 1761. Si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción. Un señor va al banco, hay 4 cajeros. Va un cajero, le cobra de más y se queda con la plata. Él no sabe quién fue, pero puede probar que fue una operación de depósito. Supongamos que perdió el ticket. Puede haber sido uno de los 4 cajeros, nadie más. O sea, hay un autor anónimo dentro de un grupo determinado. La respuesta otra vez es la misma. Responde el grupo, que no necesita ser un grupo conformado, puede ser accidental, excepto que pruebe que no ha contribuido a su producción. Supongan ustedes que hay unas picadas ilegales en la avenida Juan B. Justo y que llegan a una esquina, se pone rojo, no pueden frenar y atropellan una persona, un auto que estaba estacionado. Y huyen. Por las cámaras se identifican los autores, digamos, a los 5 tipos que venían corriendo la picada. Pero no se sabe, porque los autos desaparecen, son incendiados, se los venden a los gitanos, quién fue el que causó el daño. Es un autor anónimo dentro de un grupo determinado, los condenan a todos. Otra vez no es necesaria la demostración de la autoría ajena, basta la falta de participación. Y la más interesante es la de 1762. Si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Solo se libera quien demuestra que no integraba el grupo. Esta es una responsabilidad basada en el anonimato del autor individual. Esta es la llamada responsabilidad colectiva. Esta es una responsabilidad que recae en el grupo. ¿Saben por qué? Porque la autoría es del grupo. ¿Me entienden? La autoría es del grupo. La autoría no es de un individuo dentro del grupo. La autoría es del grupo. Prueba lo cual la ley dice que el daño causado por uno o más de sus miembros genera la responsabilidad del grupo. Esta es una patota. Este es un grupo de empresas que está a la vera del río La Matanza y que son 10 empresas que son curtiembres. Las 10 tiran efluentes al río, químicos al río, las 10 contaminan y generan cáncer en la gente que está en la parte baja de la cuenca. No hay ahí un problema de autoría, hay un problema de riesgo del grupo. Esta es una aplicación concreta, dice Lorenzetti, bien, esta es una aplicación concreta de la responsabilidad por la actividad riesgosa. Es decir, acá el riesgo no lo provoca un individuo, sino la actividad del grupo. Que sea orgánico o inorgánico es lo mismo. Que sea la patota de la barra brava de Aldo Civi, la patota del sindicato metalúrgico de Zárate, que sea lo que sea, es exactamente lo mismo. Que sean 5 tipos que se juntaron para manifestarse con remeras de un club, es exactamente lo mismo. Que 4 estuvieron tranquilos y en la dinámica del grupo uno era el que agitaba y rompía, es irrelevante, porque en definitiva el riesgo lo provoca el grupo. Por eso, no basta que alguien demuestre que no participó en la producción, sino que solo se libera quien demuestra que no integraba el grupo. El mero hecho de integrarlo lo hace solidario. ¿Por qué? Porque en definitiva el grupo es el que causó el daño. ¿Preguntas de esto? Perdón lo que duramos, pero bueno, nos entusiasmamos. Si tienen preguntas, háganlas. Y si no, me despido. Bueno, evidentemente 1 hora y media bastó para que los amilanara, digamos. Nadie pregunta nada. Cualquier cosa. Se entendió muy bien. Bueno, sí, es que soy muy bueno dando clase. Ese es el tema. No, estos son temas complicados inclusive para los abogados. O sea,
Esto que lo hicimos en 1 hora y media, cuando vayan al libro, lo van a encontrar que es bastante más largo, digamos, pero la idea es que sea claro. Ahora con esto que vieron, digamos, métanse así fresco en el tema, así recuerdan un poco lo que conversamos y lo pueden entender si se presenta cualquier problema. Los saludo, buen fin de semana. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós.